Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Y hoy en este jueves 31 de julio, el último día también, queridos amigos, de nuestro mes de julio. Ya mañana para el siguiente mes. ¿Qué nos propone hoy la palabra del Señor? Y leemos desde el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 25, del 8 al 9, luego el capítulo 40, del 16 al 21, y los versículos 34 al 38. Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Lo harán conforme a todo lo que te mostré, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus utensilios. Moisés hizo conforme a todo lo que Yahvé le había mandado, así lo hizo. El día primero del primer mes del segundo año se dirigió a la morada. Moisés erigió la morada, sentó las bases, colocó los tablones, puso los travesaños y erigió las columnas. Luego desplegó la tienda sobre la morada y puso la cubierta encima, como Yahvé se lo había mandado. Tomó el testimonio y lo colocó en el arca, puso los varales al arca y colocó el propiciatorio encima sobre el arca. Llevó el arca a la morada, colgó el velo ante ella y cubrió así el arca del testimonio como Yahvé se lo había mandado. A veces yo que fuera siempre ñandella yuhua lleva como Yahvé se lo había mandado. Primer elemento. ¿Qué es lo que le pide aquí en el capítulo 25 del Éxodo? Construir el templo. Construir el templo. ¿Qué significa el templo, queridos amigos? El templo es el lugar que Dios le está pidiendo a Moisés para reunir al pueblo. Y donde ya su epifanía. Primero, el primer tiempo, a través de la naturaleza, los truenos, rayos, lluvia, erea lleva. Esa era la primera manera como el hombre descubría la presencia de Dios. ¿Quién es este? La fuerza de la naturaleza. Segunda manera, queridos amigos, es cuando el Señor le llama a Moisés. Vete y dile a mi pueblo. Ellos me van a preguntar, ¿quién me envía? Éxodo capítulo 3. Y tú le dirás, Yahvé, el que fue, el que es y el que será. Él hace para llegar a la felicidad. Y ahora le dice a Moisés, bueno Moisés, muchísimas gracias al de servicio como intercesor. Coanga hay potara ya posee un templo. ¿Por qué el templo? Y el capítulo después 31 de este mismo libro del Éxodo nos va a hablar del Shabbat. Entero que te haya la templo, ve. Jamana ve hace yo que fuera, justamente para poder escuchar o entender tres cosas. Primero, allí va a estar, dice, el arca de la alianza, es decir, nos va a hablar de los mandamientos. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el templo. Batecoa, fulano, batecoa. Va y el séptimo mandamiento, no robarás. Gobierno, etc. Andere, y todo bien. Dos pocos ni me tenéis sentado. Va, y te hace el pueblo. Porque en el templo dice que todos tenemos que reunirnos. Todos. Desde el primero hasta el último en Shaolai. El segundo, la fraternidad. Ahí estará el pan. La mesa del pan. De los ácimos, porque justamente eso quiere decir fraternidad, es el lugar donde nosotros compartimos nuestra propia vida. Opeago dice reunirse en el templo, opeago la yajá, la misa, la domingo. Estamos compartiendo nuestra propia vida, estamos escuchando la palabra de Dios, primer elemento. Y el tercero, ahí vas a poner, dice también la lámpara, menorá. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el templo es el lugar de la iluminación, la luz. Upe venderes endurires harei cuarire peñan de yaro yeruaña de entonces de coanga receta gina va en receta y muy iluminado para que puedas hacer el camino del Señor. Así es que ya entendé que Eva dice el ir al templo, escuchar la palabra de Dios, porque el Señor nos llamará y nos juzgará de acuerdo a sus mandamientos. Yo les hablaré desde el arca de la alianza. Yo quiero que ustedes compartan la fraternidad y sobre todo yo quiero que ustedes, escuchando mi palabra, salgan iluminados. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.